Camilo Palacios Valderrama, uniandino, un hombre con equipaje intelectual, con letras en su cabeza y lleno de inteligencia. Es un hombre dotado con más futuro que pasado. Usted tiene una historia que mucha gente no conoce en Colombia. Hábleme de los nexos de su familia con Ciudad Perdida. Claro, mira, mi abuelo, Bernardo Valderrama Andrade, el papá de mi mamá, fue el arquitecto. Papá de la bella y dulce Lucy. De la bella y dulce Lucy. Sí. Fue el arquitecto que participó en la comisión que hizo el descubrimiento de Ciudad Perdida. Había algunos como rumores de huaqueros sobre un lugar muy abundante en tesoros. Había también ya algunos indicios de los antropólogos sobre la posibilidad de la existencia de un sitio significativo, pero es la llegada de Bernardo y la comisión, que había otros dos antropólogos, dos guías, la que permite verdaderamente elaborar el plano que da cuenta de la magnitud de la ciudad. Era una urbe que en la época de los Tayrona podía albergar decenas de miles de habitantes que coexistían en perfecta armonía con la naturaleza, con el entorno. Eso es bastante notable, teniendo en cuenta que hoy en día hacemos un esfuerzo enorme para lograr sustentabilidad en nuestros centros poblados. Y bueno, es una expedición de 5 días por rutas que en ese momento no se conocían. En los inicios de los marimberos, del cultivo de marihuana en la Sierra Nevada, sí, ya había pues, algunos peligros. Y es una etapa que cambia completamente la vida de mi abuelo, que hasta ese momento había sido arquitecto, porque además de... ¿Y por qué hasta ese momento? Porque, no, bueno, digamos, hasta ese momento había sido un arquitecto de oficina, pero después de ese momento se dedica a investigar de lleno sobre los Tayronas. Se va para el campo. Claro. Y realiza, pues cuando yo era chiquito, a los 60, 65 años, él sube ¿Usted hasta era chiquito cuando tenía 65 años? Cuando él tenía 65 años, o 60, él ¿Sí? todavía subía a Ciudad Perdida a hacer investigación. Sí. Y bueno, él gana, por ejemplo, en el 91 el premio Plaza y Janés por hacer yo digo que es como una reconstrucción de toda la mitología tayrona, de toda la cosmogonía, de la manera como vivían. Y claro, como decía en el 91, bueno, por esa época estaba muy cerca ¿sí? En esa época tuvo mucho significado el tema indígena, entonces, bueno, ese es un momento clave en la vida de Bernardo y también con influencia importante en Colombia, porque es el descubrimiento de la Ciudad Perdida de los Tayronas. Es un hombre que ha acumulado experiencias, hechos que lo han puesto a pensar. ¿Cuál es su entorno? Mira, en mi entorno yo creo que la familia está de manera muy significativa presente, y no solamente el presente familiar que me toca a mí, sino a través de las historias que logro recibir de mis abuelos, por ejemplo, por el lado materno y de mi papá. También hay una influencia muy importante de la vida, porque además, por ejemplo, nosotros veníamos conversando ahora mientras veníamos acá para el estudio sobre cómo mis abuelos se conocen gracias al 9 de abril, porque mi abuela era... Sí, a ver, este señor que está aquí encima de mí, ¿qué recuerdos les trae? Claro, él era presidente en la época en la que Virgilio Barco, el coronel Virgilio Barco, Sí. era comandante de la Su policía. pariente. Claro, el papá de mi abuela. El papá de su abuela. Mi bisabuelo. Obviamente, muy cercano a su mamá. Claro, claro. Y entonces,
Por supuesto, la historia más o menos va a que mi abuela y mi abuela, A Lucy la Dulce. a Lucy la Dulce, Sí. mi abuelo y mi abuela Lucy, que también se llamaba Lucy, ella se llamaba Lucila Isabel, pero le decían Lucy de cariño, Sí. se conocen porque mi abuelo tiene que salir a rescatarlas porque la casa se las habían incendiado. Y ellas estaban refugiadas en el nuevo gimnasio. Pero la rectora, que era doña Celia en esa época, tenía mucho temor de que los manifestantes llegaran también al colegio Y le quemaran el y le colegio. quemaran el colegio. Entonces, ¿qué hicieron con las niñas? Mi abuelo sale a rescatar a las niñas, a las hijas del coronel Barco, y a la esposa del coronel Barco, es decir, a mi bisabuela. Y el coronel Barco era el jefe de la policía de Bogotá. Era el jefe de la policía, creo que era nacional. Ah, nacional. Claro, era el jefe de la policía nacional. El El director de la comandante, Policía sí, Nacional, el comandante. director, el comandante. Entonces, la familia Valderrama, Andrade, refugia a las hijas del coronel Barco en la casa familiar y bueno, pues en ese compartir, digamos, se vuelven novios, ¿no? Mi abuelo y mi abuela. Y yo crecí oyendo todas esas historias de mi abuelo, por supuesto, también crezco oyendo las historias de Ciudad Perdida. Mi abuelo me mandaba cartas desde la selva que las llevaban los indígenas Cogi hasta Santa Marta, entonces se demoraban varios meses en llegar. Crezco oyendo todas las historias, la mitología, palabras, inclusive en lengua tairona, que se van volviendo muy familiares. Y ya, digamos, en términos más recientes está, por supuesto, mi papá, que es un hombre maravilloso. Es un empresario que mi mamá describe como un gran trabajador social, Sí. que fue una persona que se dedicó a construir viviendas de interés social toda su vida, desde que estaba en la universidad como voluntario en Córdoba y más adelante ya con su propia compañía. Y mi mamá, que es trabajadora social también. Una Lucy. influencia- Lucy. Lucy la Dulce. Lucy la Dulce. Y bueno, crezco en un hogar con un montón de cariño. Luego vienen mis hermanos, que son menores, Daniel, un hombre maravilloso, genial, un sabio, Filósofo, sí. y María Isabel, una mujer maravillosa también. Mi papá muere en el año 2000 y entonces nos quedamos un poquito solitos, mi mamá, mis hermanos y yo. Y yo estaba a un mes de cumplir 18 años, estaba a unos pocos meses de graduarme del colegio. Entonces comienzo a trabajar al lado de mi mamá para pues, sacar a la familia y a los hermanos O adelante. sea que usted se apersonó de la firma Palacios Valderrama. Se llamaba así, de la firma Urbanizaciones Palacios, y Sí. continuamos con la tarea, y los hermanos de mi papá también, que eran dos médicos, un ingeniero, en la tarea de seguir construyendo vivienda de interés social en Colombia durante un tiempo largo. Yo sigo mi carrera de universidad, estudio ingeniería industrial y hago después una maestría en economía también en los Andes. Y bueno, ya después de eso trabajo algún tiempo en el Banco de Desarrollo de América Latina, que es una experiencia muy valiosa porque me da la oportunidad de conocer algo diferente a lo familiar, que era donde siempre había estado bastante Con Guillermo Perry. inmerso. Claro, es Guillermo Perry que me lleva de premio por haber sido un muy buen estudiante en el curso seminario de tesis de la maestría. No me diga. Entonces allá, bueno, aprendí mucho, fue un trabajo intenso, aprendí muchísimo y casi que me trae hasta el presente esa historia. ¿Se dan cuenta ustedes que hay personas que la gente ni se imagina que existen en Colombia y son personajes anónimos que van apareciendo aquí en la barbería? Y qué bueno tenerlo a usted, Camilo Palacios Valderrama, escuchando todas sus inquietudes, todo lo que tiene que ver con Ciudad Perdida. ¿Por qué Ciudad Perdida? Porque era una ciudad que no se había encontrado y se encontró relativamente tarde. Es decir, el descubrimiento fue en la década de los 70. Entonces, se le llamaba Ciudad Perdida porque era una ciudad enorme. Dentro de la nación tairona, importante, grande, significativa en términos de población,
que no había sido encontrada y no había sido descubierta. El nombre original con el que se bautiza el descubrimiento es Buritaca 200. Buritaca. Buritaca 200. ¿Conoce a Ciudad Perdida? No, imagínate que las dos veces que hemos estado a punto de ir, una vez hubo eventos de orden público, en el 99, en excursión Ay, no, en qué el miedo. colegio. Pues, sí. Y la siguiente vez fue en marzo de 2020, y acuérdate qué pasó en marzo de 2020, la pandemia. No, y además, también les tocó el tema de la marimba. Claro, eso es mucho más en la época en la que subía mi abuelo, digamos, pero nunca ha habido, o nunca hubo en el pasado, digamos, condiciones óptimas. Creo que hoy en día está bastante desarrollado la infraestructura turística, y yo creo que los nietos de Bernardo estamos, pues, como en deuda por conocer esa ciudad y por hacernos el viaje. En cierta oportunidad, yo vi al doctor Virgilio Barco almorzando en Cartagena con su familia. ¿De qué hablaron ahí? Cuénteme. Mira, no sé, nosotros no estábamos, pero mi papá era una maravilla porque mi papá se sentaba a conversar prácticamente con cualquier persona. Y mi papá ve al expresidente Barco. El hombre, para mí, de los más importantes estadistas que ha tenido Colombia en su historia. Desperdiciado, porque así es la vida. Víctima de una fatiga que lo ausentaba, pero que nos dejó mucho. Claro, es un hombre notable y claro, mi papá lo ve y se acerca a la mesa y claro, como él sabía que mi mamá era familiar o existía ese parentesco, entonces se sientan en la mesa juntos, mi papá, Sí. mi mamá y el expresidente, y no sé con quién estaba él, pero me imagino que también estaría acompañado. Entonces, claro, eso... De esto ya no se ve el viaje en Colombia. Estas personalidades como el doctor Virgilio Barco son personajes que se quedan en lo más profundo de Colombia y dejan huella, y han dejado huella en nuestra historia. A mí me emociona saber que un descendiente, que un hombre que tiene que ver con tanto de la historia de este país como lo es usted, me dé la satisfacción, el orgullo. Hablemos de su último libro. Gracias, William. El último libro que yo escribo es probablemente el más especial de todos. Porque es un libro sobre espiritualidad. Yo, después de tantos años de trabajar y la vida misma que había vivido me lleva a preguntarme muchísimos elementos de mi relación personal con Dios. No a través, digamos, de la religión como se conocía convencionalmente. Nosotros estábamos conversando. Usted se sentía regañado por los curas en las iglesias. Claro, indirectamente, porque digamos uno no lo toma personal, pero detrás de ese lenguaje que hace referencia, por ejemplo, al pecado, hay un temor enorme. No, ¿sí? pues es que se tiraron en una generación completa. Claro. Entonces yo siento que la respuesta debe ser desde el amor hacia el amor y debe ser en presente. Porque si tú te fijas, el pasado tiene una particularidad, es que siempre, el pecado, perdón, está haciendo referencia siempre al pasado, a lo que ya pasó. Y es como si uno va en un carro y va constantemente mirando el espejo retrovisor. Lo lindo del amor es que nos dice, no importa lo que pasó, lo que somos hoy en día, ese es nuestro presente. Y es sobre eso, sobre lo que vale realmente contar una historia, que es un poco el principio. El principio es un libro que parte de la premisa de que somos un presente amoroso que no cambia en el tiempo, y lo desarrolla a través de unas conversaciones entre un padre amoroso, entre un hijo y un hermano. Y desde ahí se va desarrollando una espiritualidad muy sencilla, pero muy trascendente,
que me tomó 7 años publicar, porque me tomó 7 años digerir, es bastante profundo y fue bastante trascendente en mi vida. Y tuve el honor de lanzarlo hace unos meses en Prólogo, el Principio Libro en Instagram. Y bueno, tú estuviste allí Así con fue. tu señora, con Clarita, con la familia de Clarita, con María José y con tantas personas que hoy en día son... ¿Quién es Maríajo para usted? María José es mi pareja actual y es la mujer, yo creo que es la mujer de mi vida, ¿no? Nos amamos y ha sido una compañera maravillosa de todas estas aventuras de la publicación. Fue gracias a María José que se publicó el libro, por ejemplo. Ella estaba en un vuelo Bogotá-Madrid y yo le mandé ese texto para que lo leyera simplemente para que se entretuviera con algo. Porque ya le cuesta a veces un poco dormir en los aviones. Y cuando ella aterriza en Madrid me escribe y me dice esto hay que publicarlo. Y afortunadamente ella es muy cercana a un magnífico editor que se llama Andrés Barragán de Punto Aparte. Cuando él recibe el libro se ofrece a publicarlo, básicamente sin ningún rendimiento económico. Y logramos publicarlo y yo siento que María José fue una parte muy importante de esa compañía, muy importante de que hoy en día haya un libro que podamos compartir. ¿Sí? No es fácil comercializarlo en librerías porque se necesita una distribución muy grande. Sí. Lástima que se nos quedó, pero ¿cómo se consigue el libro? Mira, el libro está en una librería que se llama Shen y la dirección está en la página de Instagram del libro, que es El Principio Libro. Ahí está la dirección y está el teléfono, inclusive de la librería, donde se puede pedir a domicilio. ¿Cómo es? ¿Shen? Shen, S-H-E-N, se llama la librería y la farmacia. Ya. Y ahí está en venta. Usted sabe todo lo que lo quiero. Yo también, William. Y además hoy es tu cumpleaños. Entonces lo estamos celebrando juntos. Muchas gracias, señor. Me siento muy orgulloso de haberlo tenido aquí. Tenemos que prolongar estas conversaciones. Sí, señor, será un gusto y un placer. Y hacer posible que esto se siga, porque personas como usted no se pueden desaprovechar. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Un honor. Gracias. Para mí es el honor. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias.